300.000, 500.000 dosis. Es decir, no hay stock, estás trabajando en el día a día. Algún día no llega el avión y te quedas un día sin vacunar. Sí, ahí el gobierno está apuntando a este sistema COVAX, Sí. que le lleguen vacunas mediados de la semana que viene, y después lo que apuntan, promesa de AstraZeneca, que a mediados de abril llega de las 22 millones de dosis, los primeros 4 o 5 millones que están comprometidos, que vienen de México. Pero si vos estás a un ritmo de vacunación de 80.000 por día, más o menos, que es un promedio, no tenés muchas más. No, y de hecho eso sería bajar un poco el ritmo, ¿no? Porque había llegado a los 150.000 diarios, Exacto. promedios 100, 120.000. El tema era subir el ritmo de vacunación, no desacelerarlo para que no... Pero ahora va a contar Damián Glanz con qué laboratorios se están negociando, qué puede pasar con el tema de vacunar y también cuáles son las restricciones que se vienen fundamentalmente para el Porque hay tema una fronteras. reunión ahora del ministro del Interior con gobernadores para ver qué hacen con fronteras. Nos quedamos, Maxi, promesa de mucha información, así que nos quedamos, por supuesto, en la pantalla 24. Mañana a las 10 de la mañana, como cada día. Nos encontramos en el equipo de noticias. Chau, chau. Gracias, chicos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tarde a 24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde informativa. Tenemos mucha información. Ahora va a contar Slotnick del tema qué puede pasar con créditos hipotecarios, cómo es esta línea que quieren lanzar, qué pasa con el tema de cajeros automáticos, mucho para bolsillo, que a partir de fin de mes ya empiezan a cobrar de nuevo las extracciones. Y también información exclusiva sobre Guzmán con Wall Street, con los inversores de Wall Street. ¿Qué les dijo? ¿Qué les prometió Guzmán? 2 o 3 cosas muy importantes que reveló y hasta ahora no fueron difundidas en privado Guzmán a los inversores de Wall Street. Y también vamos a contar, como les anticipaba, qué se discutió hace minutos en la reunión entre 4 ministros del gabinete, fundamentalmente para controlar todo el tema de fronteras, de transporte, las medidas que va a anunciar, va a firmar un DNU el presidente mañana, cuáles son esas medidas, nuevas restricciones, fundamentalmente para viajes desde el exterior, y cuáles serían los requisitos para regresar a la Argentina y también medidas de control de frontera. Pero quiero arrancar con esto para encuadrar el problema que tiene de fondo hoy la Argentina, que es efectivamente una recuperación económica que se viene notando, porque estás comparando con el derrumbe del año pasado, pero sobre todo el riesgo de la segunda ola de COVID, que todos coinciden en que ya va a llegar, que está llegando. Hay indicadores que muestran un crecimiento de casos. La pregunta es la magnitud de esa segunda ola de COVID y cuáles serían las medidas para tratar de mitigar el impacto en un contexto en el cual faltan vacunas. Ahora vamos a contar esto que plantea el presidente, que no se corte, que se pueda vacunar todos los días a un buen ritmo y que no se quede un día sin vacunar porque directamente se terminaron las vacunas. Argentina está muy justa con el stock de vacunas y qué se está haciendo para tratar de tener algún margen negociando con 4 nuevos laboratorios. Pero arrancamos esto, 2 meses clave para la economía, la pandemia y la política. Me refiero a abril y mayo, donde se va a definir en buena medida qué puede pasar en el resto del año y qué puede pasar también justo la Argentina en un año electoral, ¿no? Con 2 elecciones, una en las PASO, que se confirmó la fecha, ahora vamos a hablar, para el 8 de agosto, y después la elección general el 24 de octubre. Pero les decía, hay 2 meses claves, esto es a partir ya de abril y mayo, para definir distintas cosas desde el punto de vista de la economía, de la pandemia y cómo queda el escenario para el resto del año. El gobierno tiene 3 buenas noticias ya a partir de cuando se conozcan los indicadores de marzo, abril y mayo. Una es el llamado arrastre estadístico. Nosotros contamos cómo era esto. Con solo mantener el actual nivel de actividad económica que muestra la economía desde diciembre, aun si no estuviera creciendo la economía en términos desestacionalizados respecto al mes anterior, que está ocurriendo, incluso se está creciendo lentamente, pero se está creciendo frente al mes anterior, pero aún ya manteniendo este nivel de crecimiento actual congelado, como se compara con el derrumbe del 2020, sobre todo a partir de marzo, abril y mayo, que fue el derrumbe total, el cierre total, la cuarentena dura,
está garantizado un piso de crecimiento de la economía del 6% para el 2021. Ahora va a contar Slotnick cuál es el número que les dijo Guzmán a los inversores de Wall Street que va a crecer la economía este año. Está confiando en un número mayor al 6%. Pero más allá de esto, que es el arrastre estadístico, más allá de esto que contamos, se va a ver en los números cuando el INDEC empiece a dar los indicadores de actividad ya de marzo a abril, no solamente de actividad general, sino actividad industrial, sector de la construcción. Todos los indicadores económicos van a mostrar un repunte de 2 dígitos, es decir, de crecimiento de más del 10% en estos meses. Ahora vamos a hablar si esto llega al humor social, si llega a la calle o simplemente es algo que se ve en el papel, en la estadística y no termina de llegar a la calle. El segundo elemento que el gobierno visualiza como una buena noticia, y obviamente lo es, en estos meses es la super soja, ¿no? Arriba de los $500 la soja. Esto es alrededor de 6.000 millones de dólares extra que van a ingresar este año a la Argentina respecto a lo que fue la cosecha del año pasado y los precios promedio del año pasado. Para que tengan una idea, en marzo del año pasado la soja estaba abajo de los $320, ha subido más del 60% y sobre todo este repunte fue en los últimos 4 meses. Nadie imaginaba una soja como está ahora a $520 en el mes de marzo. Y esto obviamente significa una mayor disponibilidad de dólares para la Argentina. Y el tercer elemento, que es una buena noticia en este momento para el gobierno, es el regalo del FMI. 3.300 millones de dólares en DEC, Derechos Especiales de Giro, la moneda del FMI, que llegarían para las reservas a partir de que en abril el FMI apruebe la ampliación de su capital y una partecita de ese capital del FMI viene, según la cuota que tiene la Argentina, más de 3.000 millones de dólares para las reservas. Ahora le voy a contar a Slotnick que Guzmán ya descuenta que esto es un hecho, que la Argentina va a tener en los próximos meses este regalito del FMI que va a engrosar las reservas. Ahora, más allá de estas buenas noticias, bueno, claramente hay presentes 2 grandes riesgos para la economía en este momento y para la política oficial en el año electoral. El primero es la inflación, que viene a un ritmo muy acelerado. El primer trimestre va a dar 12% de inflación. Para que se den una idea, los salarios, las jubilaciones, la UH vienen corriendo muy por detrás, por 4º año consecutivo. Caída del poder adquisitivo salarial 2018, 2019, 2020. Y está ocurriendo lo mismo los 3 primeros meses del 2021, el año electoral. Por ejemplo, la fórmula de ajuste de jubilados y AUH de marzo del primer trimestre da 8,1%, muy por debajo de la inflación del 12%, y esto es todavía mucho peor en el caso de la inflación de alimentos, que golpea a los más vulnerables. Nosotros les contábamos que la inflación de alimentos está corriendo febrero de este año, febrero del año pasado, arriba del 46% anual, y obviamente no hay ningún salario ni ningún ingreso en la Argentina, contando también jubilaciones y AUH, que se estén ajustando al 46% en el último año. Y por eso el gobierno necesita que se desacelere fuerte a partir de abril-mayo. Marzo ya está jugado, la inflación marzo ya está jugado y la inflación en marzo efectivamente va a estar cerca del 4%, tal vez un poquito menos, pero la inflación de alimentos va a estar ahí rondando el 4%. Pero el gobierno necesita que a partir de abril-mayo se desacelere fuerte la inflación. ¿Para qué? Bueno, justamente para que la recuperación económica que se ve en los papeles, el arrastre estadístico y el rebote natural de la economía, porque la abriste y el año pasado la cerraste fuertemente, llegue al bolsillo, llegue al humor social, llegue a la calle. Es decir, el gobierno necesita rápido bajar drásticamente el ritmo inflacionario a partir de abril para que no se reabran las paritarias, que han cerrado en general las paritarias salariales entre 32, algunas 35%, pero en general en 32, 33%, un poquito por arriba de la meta de inflación que fijó en el presupuesto este año Guzmán del 29%. Pero atención con la inflación que venimos, si esto no se desacelera a partir de abril-mayo, bueno, va a tener en las semanas previas a la elección de las PASO de agosto una discusión muy fuerte y un conflicto político grande con los sindicatos pidiendo la reapertura de las paritarias. Y también para que efectivamente pueda haber una recuperación mínima del poder adquisitivo de los ingresos salarial y la recuperación de los papeles pueda
llegar a la calle. Por eso Guzmán ya anticipó, van a usar el ancla cambiaria, el dólar oficial tratando de llevarlo muy lentamente ahora, ya se ha visto en las últimas semanas que las mini devaluaciones diarias sean todavía más chiquitas de lo que fueron en los meses anteriores para ver si ese ancla puede servir para desacelerar los precios, pero no es fácil también porque al mismo tiempo estás usando el cepo cerrando venta de dólares para importadores, porque necesitas acumular dólares en la reserva del Banco Central y efectivamente eso genera también que haya aumentos de precios muy por arriba del dólar oficial y de la inflación general en algunos sectores en los cuales se percibe desabastecimiento y que tienen alto componente de productos importados, como contó en los últimos días acá Slotnick. Bueno, el segundo gran riesgo es la magnitud de la segunda ola de COVID, la magnitud de la falta de vacunas y las restricciones que se van a aplicar ya a partir de mañana. Está claro que no hay margen para volver a cerrar todo como en 2020. Esto ya lo ha reconocido, lo ha dicho Guzmán públicamente. Lo reconoce el gobierno que está siendo muy cauto, donde toca un poquito para tratar de restringir y demorar la llegada de la segunda ola. No hay margen, no solamente porque es un año electoral y no hay margen social para hacerlo, sino, lo hemos contado varias veces, porque este rebote de la economía, si vos lo frenás, se te vuelve a caer la recaudación tributaria, se te dispara el déficit fiscal, tenés que volver a emitir, emitiste 2 billones de pesos el año pasado para financiar el déficit fiscal, y eso te dispara de nuevo las brechas cambiarias, te estabiliza todo el dólar y te impulsa todavía más la inflación. Es decir, si vuelven a cerrar, hay un despelote macroeconómico mucho mayor que el actual y todo el plan de llegar con una inflación menor a las elecciones se queman todos los papeles. Entonces no hay margen para volver a cerrar, pero el gobierno está viendo, a ver si a partir de mañana, ahora va a contar el Lance, si hace un refuerzo fuerte del control de fronteras y la otra medida que el gobierno cree que es la única que va a poder aplicar es evitar aglomeraciones en actividades de esparcimiento. Esa va a ser la medida fundamental, pero en el propio gobierno reconocen que no hay margen para volver a cerrar la industria, el comercio y la construcción, 3 de los sectores fundamentales de actividad económica y de empleo. Ahora va a contar el Lance qué medidas se estuvieron discutiendo de control de fronteras y de pasajeros que viajan de la Argentina al exterior y después regresan. ¿Qué medidas se van a tomar? Se estuvieron discutiendo recién 4 ministros del Gabinete Nacional con gobernadores de provincias limítrofes, ¿no? que tienen frontera con otros países. Pero contame lo que dijo Guzmán para completar este cuadro económico. Contame lo que dijo Guzmán a inversores de Wall Street. ¿Qué es lo que les prometió? El primer punto que nosotros habíamos contado era... bueno, empezá por donde quieras, pero ojo que Guzmán les prometió 3 cosas. Uno, con el tema de crecimiento. Nosotros dijimos que esta economía, si ya te quedás hoy como estás, vas a crecer 6% y Guzmán dice que se va a crecer más. El segundo punto es lo que contábamos del regalo del FMI que Guzmán da por descontado y ahora van a ver cuánto piensa Guzmán que van a aumentar las reservas del Banco Central este año, que es fundamental para el gobierno para que cuando llegue cerca de las elecciones pueda no tener un cepo total, es decir, pueda soltar un poquito dólares para la importación para que se puedan mover un poquito sin aumento de precios tan importante el mercado de autos, el mercado de motos, de electrónica, de electrodomésticos en general, que son intensivos en dólares y que obviamente todo gobierno cuando llegan las elecciones quiere algún tipo de veranito por el lado del consumo de bienes durables en esos meses. Y el tercer punto que prometió Guzmán es el acuerdo con el Fondo Monetario para anclar las expectativas. Bueno, ¿qué le dijo Guzmán a los inversores de Wall Street? Estuvo reunido... ¿Cuándo fue esto? ¿El viernes? El viernes, 1 hora y media. Ahí con fondos de inversión extranjeros de Wall Street. En el consulado argentino en Nueva York, ahí en Manhattan. Lo primero que le preguntaron ahí los inversores es si la Argentina, si Guzmán estaba pensando en un default con el Fondo Monetario Internacional, porque es lo último que ha venido dando vueltas en el mercado, por eso los bonos habían derrapado. Muchos de los inversores que estaban ahí sentados tienen esos bonitos que cayeron 30% desde la reestructuración. Entonces le preguntaron, ¿es verdad que no le vas a pagar al FMI? Guzmán no solamente le negó, dijo que va a haber, que va a llegar a un acuerdo, sino que le dijo puntualmente, las negociaciones con el fondo están muy avanzadas,
no tengo ningún problema en cerrar el acuerdo antes de las elecciones, antes de octubre. Tengo el apoyo político y tengo tiempo. Hay tiempo antes de octubre para ir cerrando. Bueno, pero ahora no da la fecha de mayo, que era la fecha que yo tenía. no le puedo decir si va a ser en mayo, en Dijo junio. que cree que se puede cerrar antes de las elecciones el acuerdo con el FMI, pero ahora no da fecha. No da ninguna fecha, pero dice que antes de las elecciones, las negociaciones con el staff del fondo vienen muy avanzadas. Bueno, el segundo punto que dijo Guzmán. Las reservas, otra de las preguntas que le hicieron. ¿Qué pasa con las reservas? Que usted compra, el Banco Central compra reservas, pero no logra retenerlas. Sí. Le dice, las reservas van a crecer este año entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, contando los 3.500 millones que entren por la capitalización del FMI, este regalo que vos decías del FMI. O sea, ¿qué dice Guzmán? Voy a recibir esos 3.500 millones de dólares, pero no los voy a usar para pagarle al fondo. Es decir, porque está descontando que va a haber un acuerdo con el fondo y va a poder financiar los vencimientos de este año con el FMI, con el Club de París y otros organismos internacionales. Efectivamente, esa es una definición. La otra, que tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento será mayor al 7%. Él después describe que tiene que ver más con el sector servicios, que eso no... No, esto es muy sencillo. Nosotros mostramos el gráfico acá. Si vos te congelás en el nivel de actividad de diciembre, es decir, de los últimos meses, ya solo por el arrastre estadístico, por el derrumbe que hubo el año pasado, muy concentrado entre abril, mayo, junio, bueno, la economía te crece en promedio 6% respecto al año pasado, que creció 10%. Guzmán dice la economía va a crecer más, dice más del 7%, puede ser, estadísticamente puede crecer 7, 8% este año la economía. El tema es cómo haces para que eso llegue a la calle, al humor social. Cuando le preguntan justamente, ¿pero tiene dólares para crecer tanto? Y él dice, fíjense que lo que más van a crecer es el sector servicios, que es el que más se desplomó el año pasado. El sector servicios no necesita divisas, no necesita dólares, con lo cual nosotros vamos a crecer más del 7% y es una visión conservadora. Todo lo que estoy diciendo yo, le dijo a los inversores, son visiones conservadoras. Todos los números pueden ser mejores de lo que estoy diciendo, dice Guzmán. Bueno, pero insistimos con este punto, ¿no? Porque es obvio, este punto es obvio, no es ni oficialismo ni oposición, es obvio desde el punto de vista de ver los números estadísticos. Vos cerraste la economía el año pasado, caíste 10%, la abrís ahora. Simplemente con el crecimiento vegetativo de la economía, en promedio vas a estar 6-7% arriba del año pasado. Todo lo que puedas recuperar después, porque tenés disponibilidad de dólares, porque podés desacelerar la inflación y mejorar el consumo y demás, es crecer por arriba de eso. Ahora, eso no significa que se pueda sentir en el bolsillo, que pueda sentirse en el humor social, y eso va a depender mucho de que se recompongan los ingresos frente a la inflación. Los 3 primeros meses del año no está ocurriendo eso. Y por eso estamos viendo que el consumo no termina de recuperarse, sobre todo en los sectores más vulnerables, el consumo de alimentos. Sí ocurre en algunos sectores donde alguien que tiene dólares lo saca del colchón, lo vende y compra material de la construcción o puede comprar autos y demás. Último punto, y me voy con Glantz para el tema de cuáles son las medidas que se decidió hace un ratito en esta reunión que se van a tomar para control de fronteras. La última definición tiene que ver, le preguntaron las tarifas, ¿qué va a pasar? Porque lo que escuchamos acá, le dijeron en Nueva York, es que hay una pelea dentro del gobierno. Una parte del gobierno, usted quiere aumentarlas, pero después hay una parte más cerca a Cristina Kirchner que no quiere. ¿Qué va a pasar? Y dijo, los subsidios no van a crecer, está escrito en el presupuesto y yo escribí el presupuesto para que se apruebe en el Congreso. Les dijo, se van a mantener en relación al Producto Bruto. ¿Esto qué significa? Está confirmando aumento de tarifas que tendrían que ser de más del 30%. De más del 30% este año. Vamos a ver cuál es la secuencia, cuánto aplican de aumento de tarifa antes de las elecciones y cuánto se aplica después de las elecciones, porque el año calendario tiene 12 meses y en general se divide en 2, antes de las elecciones y después de las elecciones. Bueno, ¿cuáles son las medidas que discutieron hace un ratito que se van a tomar? Muy probablemente se anuncien a partir de mañana con un DNU del presidente. Sí, Maxi, vamos a hablar ahora de las medidas que se están evaluando con las provincias que limitan con otros países. 2 ejes se evaluaron hoy. Uno es el transporte de cargas. El transporte de cargas que atraviesa el país, en especial los que vienen desde Brasil. Ahí, Maxi, lo que se está evaluando es más control para los transportistas. ¿De qué están hablando? Les llaman corredores seguros. Es decir, que se haga un test de PCR rápido para el ingreso y luego seguimiento y trazabilidad de los camiones que atraviesan la Argentina. ¿Cómo se va a hacer esto? Cada provincia va a decidir su punto de ingreso, su punto de egreso y postas sanitarias
para que los camioneros, por ejemplo, puedan bajarse únicamente del camión en algunos lugares donde estarán específicamente controlados. Y esto se va a coordinar con el Ministerio de Transporte de la Nación, el Ministerio de Salud, Interior y también el Ministerio de Seguridad. Después hay algunas provincias, como por ejemplo el caso de Mendoza, que está negociando con Brasil para que se vacunen los transportistas que son brasileños y vienen de ese país. Digamos que hay acciones individuales después de cada gobernador. Por otro lado, en Ezeiza, Maxi, esto sí ya está definido. Este es lo principal, esto es lo que va a generar más impacto mediático y que va a generar más revuelo por la gente que viaja al exterior por turismo o viajes de negocio y tiene que regresar al país. Exactamente. Revuelo. Lo otro también es preocupación, Maxi, porque son personas que atraviesan todo el país. Sí. Por lo cual eso también genera un riesgo sanitario. En este caso, sobre Ezeiza, ya está decidido que va a haber un PCR obligatorio al ingresar al país. Recordemos que hoy el test de PCR es hasta 72 horas antes de entrar. Se está definiendo cuántos días va a ser el aislamiento obligatorio en hoteles de la persona que ingresa, entre 5 y 10 días. Eso se va a definir. Y después el dato, Maxi, del que vos venís hablando estos días, ¿quién va a pagar el hotel y el test de PCR? La posibilidad más clara que se haga es que lo pague el turista, quien decida salir del país. Y ahí, Maxi, están viendo... O la empresa, si uno va en viaje de negocios al exterior... Van a decidir qué pasa cuando es un viaje considerado esencial, negocio que lo autoriza el gobierno, no necesariamente lo pague la empresa. Tal vez en ese caso pueda costearlo el Estado. Eso se está discutiendo, se va a terminar de resolver entre hoy y mañana. Está claro que el que sale por paseo sí va a tener que pagar. Eso sí está claro. Bien, se quieren desalentar los viajes al exterior. Está el doctor Eduardo López, que es médico infectólogo, que creo que tiene una reunión ahora con Bisotti. Sí, mañana está prevista con la reunión con los expertos. Con la ministra de Salud para ver todas estas medidas. ¿Qué tal, doctor López? Gracias por atendernos como siempre. No, muchas gracias a usted por invitarnos a hablar. Bueno, doctor, ¿cómo está viendo la secuencia? Nosotros decíamos, bueno, van a tomar estas medidas inminentes. ¿Usted cree que es necesario esto, que es suficiente o que es necesario medidas un poquito más estrictas? Y ahora vamos a hablar un poco qué pasa con la vacunación de los más de 60 años, ese grupo etario, que obviamente todavía te faltan 6 millones de personas vacunar de ese grupo, porque representan directamente... A ver si tenemos el gráfico, 8 de cada 10 fallecidos en la Argentina. Es decir que si vos vacunás tampoco a ese grupo, bueno, estás bastante tranquilo de que vas a minimizar mucho el impacto de la segunda ola. Fíjense, más de 80 años son el 32% de los fallecidos hasta ahora en la Argentina, que suman, ¿cuánto el total de fallecidos a este momento en la Argentina? 53 millones. 53.000, Maxi. 53.000. Bueno, más de 70 años, entre 70 y 80 son el 30% de los fallecidos, es decir que más de 70 ya tenés 6 de cada 10 fallecidos en la Argentina, más de 70 años, y si le agregás el grupo de más de 60 años está otro 22%. Es decir, que si yo sumo acá, tengo casi el 85%, casi el 85 cada 100 personas, 84 cada 100 personas son mayores de 60 años. ¿Y cuánto tengo cubierta esta población? Esta población son 7,5 millones de personas, ¿no? De esta población tengo 1 millón de personas cubiertas hoy. Necesito 6,5 millones de vacunas y priorizar acá la vacunación en este grupo. Bueno, después me dirán los menores de 60 que tienen enfermedades preexistentes. Pero, doctor, ¿cómo está viendo? ¿Cuál debiera ser la secuencia del plan de emergencia, digo, ¿no? Pues ya estamos sobre la segunda ola prácticamente y, bueno, sigue habiendo una escasez de vacunas. Bueno, usted lo ha definido muy bien con los números, ¿no? 85% prácticamente de nuestra población son mayores de 60 años y hemos vacunado no más allá del 15%. Por lo tanto, es muy claro que si nosotros no logramos vacunar justamente a esta franja etaria, que es la que más se hospitaliza, la que más utiliza la terapia intensiva y la que más ya fallece, el plan no sirve. Digamos, nosotros estamos atrasados en esto por diversas causas, pero necesitamos tener, diríamos, alternativas de nuevos laboratorios que nos traigan vacunas, ¿no? Esto es muy importante. Especialmente, yo diría que hoy todas las vacunas que se aprueben para mayores de 60 años no deberían ser diversificadas.
deberían enfocarse a esa población mayores de 60 años. Porque una cosa es que aumente el número de casos y otra cosa es que se tense el sistema de salud y los fallecimientos, ¿no? Es decir, no usen la idea sería no usen la de Sputnik o la AstraZeneca para vacunar docentes u otro personal de seguridad y demás. Úsenla solamente para mayores de 60 años. No tengo duda que esto es así, porque estamos ante una emergencia que pensamos que íbamos a empezar a vacunar en enero y íbamos a tener 20 millones de dosis de la Sputnik. No la tenemos. Por otro lado, que creo que también es un tema que es muy importante, yo creo que dentro de las próximas 2 o 3 semanas la vacuna Sinopharm también se va a aprobar para mayores de 60 años. La China. Ya estudios ahí, la China, con lo cual también es otra pequeña ventaja. Y por supuesto está en alternativa de utilizar una dosis inicialmente y diferir por un tiempo la segunda dosis, pero eso depende de las vacunas. No todas las vacunas usted puede diferir 3 meses porque no hay datos. La única que usted puede diferir 3 meses es la de AstraZeneca. El informe que hizo el Instituto Gemalea para la vacuna Sputnik V es 2 meses que usted puede diferir la segunda dosis. Y aquí la segunda dosis además es muy importante que llega porque es totalmente distinta a la primera, que no es el caso de AstraZeneca. Claro. Son 2 componentes distintos la Sputnik V. Y tercero, que la vacuna Sinopharm no hay datos para diferir primera y segunda dosis porque no hay datos si la primera dosis ya es efectiva. En las otras 2 vacunas, al cabo de 21 días, una y después de la 10ª semana otro, son altamente efectivas con una dosis. Pero no se puede dejar de no dar hoy por hoy la segunda dosis, ¿no? Doctor, a ver, ahora vamos a consultar a gente de agencia de turismo y demás que están viendo que este cierre de fronteras obviamente entorpece su actividad. Pero para completar el tema de vacunas, Damián, vos tenés información de que están negociando con otros laboratorios para tratar de efectivamente lograr la mayor cantidad de dosis disponible, porque claro, el problema principal es que se corte la vacunación, es decir, que vos en algún momento no tengas stock, que tengas que frenar un día, o que tengas que desacelerar mucho el ritmo de vacunación. Argentina había llegado a vacunar 150.000 personas por día, y la idea era ir como Chile, digamos, a 200.000, 300.000 personas por día. No retroceder a vacunar 50.000 personas por día o 30.000 personas por día para que no aparezca en los medios que se cortó un día la vacunación porque ya no hay stock disponible. A ver. Sí, Maxi, de hecho, uno de los primeros laboratorios con el que está negociando la ministra Carla Bisotti es precisamente el que está proveyendo de las vacunas a Chile, con el laboratorio de Sinovac, de esta que se decía que tiene muy poca eficacia. Hay algunos estudios posteriores que han demostrado que tiene más eficacia de la que se decía inicialmente. Con ese laboratorio se está negociando, que además tiene la particularidad de que es más barata la vacuna. Otro de los laboratorios, Maxi, con el que se está negociando es con el laboratorio Bharat Biotech de India, que es una vacuna que todavía no está disponible en el mercado, falta poco para eso, y que tiene un nivel de eficacia muy alto, del 81%, que de hecho por ahora está siendo algo cuestionada por parte del personal sanitario indio, porque todavía falta que se complete la tercera fase y que se conozca más información. Otro laboratorio con el que se está negociando es con Janssen, con el laboratorio de Johnson & Johnson, el laboratorio, digamos, en Bélgica de este laboratorio estadounidense, que tiene una particularidad que requiere una sola dosis y que ya fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud, de hecho, los primeros días de marzo, como una vacuna segura. Falta, digamos, la posibilidad de que esté disponible en el mercado. Sí, la que todos quieren en Estados Unidos. Es la que todo el mundo quiere porque es una sola dosis. Y después hay otra, la de CanSino, que es un laboratorio chino, que también tiene esta misma característica de una sola dosis, y el gobierno ya firmó en febrero una carta de intención para cuando ni bien estén en el mercado disponibles, la Argentina pueda acceder. De hecho, este es el acuerdo más avanzado que tiene la Argentina. Falta, sí, que termine de ser aprobada para su uso y comercialización. Doctor, son los 4 contratos. A ver, le pregunto cómo venimos con el tema de la segunda ola y los controles de la nueva cepa, mientras enganchamos a alguien de Brasil y también de una agencia de viajes para que nos cuente cómo está el tránsito de argentinos que tienen que regresar en los próximos días a la Argentina y que tal vez les caiga esta nueva normativa que quieren
aplicar a partir de mañana. ¿Cómo venimos con el tema de la segunda ola, doctor? ¿Se nota un crecimiento? Hemos mostrado los datos en Ciudad, Gran Buenos Aires. Por ahora es leve, pero bueno, la Argentina nunca ha logrado derrumbar el número de casos y se ve claramente, no sé si ahí tenemos el gráfico, pero es claro que estamos, fíjense, esta fue el primer pico, la primera ola. Esto fue fin de año, la apertura de fin de año, las fiestas y crecimiento de casos. Esto fue la caída del verano y de nuevo estamos, últimos datos, 7.000, 8.000 casos diarios. Pero bueno, con un crecimiento, como siempre ocurre, primero en Ciudad y Gran Buenos Aires, se ve un crecimiento, por ahora es paulatino, pero se ve un crecimiento de casos que bueno, el temor es que esto, como ocurrió en todos los países, un calco, siga creciendo y termine superando el pico del año pasado, que llegaron a los 15.000 casos promedio diario en una semana. Doctor, ¿cómo venimos en esa secuencia? Bueno, el gráfico habla por sí mismo, ¿no? Nosotros tenemos, en este momento tenemos una meseta que es relativamente alta, entre 7.500 y 8.500. Y fíjese usted, con un aumento de un 20% ya pasamos la cifra de 10.000 casos y seguimos teniendo un número importante de fallecimientos, ¿no? Nosotros estamos por mes un fallecimiento entre 3.500 y 4.500 casos, que es una cifra alta y quizás por ahí un poco más. Este es un tema con lo cual nuevamente se plantea la necesidad de que usted tiene que tratar de vacunar en este tema. Yo creo que el aumento de casos va a venir durante el invierno, yo no tengo duda. Es un virus que circula mejor en el invierno. Si bien no es un virus estacional típico, porque a veces se confunde hablar virus estacional con mejor circulación durante los periodos fríos. Y el virus coronavirus es un virus que funciona mejor con temperatura baja, 5 a 11 grados, como se ha visto en Europa. El número de casos aumentó de forma espectacular cuando terminó el verano. Así que yo creo que vamos a tener. ¿Cómo vamos a disminuir esto? Esto se puede disminuir si mantenemos el comportamiento social, guste o no nos guste, hay que seguir con esto. En segundo lugar, vacunando. Y tercero, evitar todo lo posible que es aglomeramientos en lugares cerrados por tiempos prolongados. Ahora, ¿no? doctor, por eso yo decía no hay margen de volver a cerrar como el año pasado, No hay ni margen. económica, ni socialmente, ni nada de eso. No va a ocurrir, además lo plantean desde el gobierno, no van a volver a cerrar la industria, el comercio, la construcción, que en general se cumplen ahí los protocolos. Sí puede haber, evitar actividades de aglomeración de personas en el rubro esparcimiento. Y también lo que se está hablando de la frontera, ahora vamos a contar y vamos a conectarnos con Brasil, porque Brasil es un drama total actualmente, totalmente descontrolada la pandemia, con el tema de los viajes, ¿no? De la gente que regresa de Brasil y demás. ¿Hay riesgo de que la nueva cepa brasileña empiece a circular masivamente como circulación comunitaria en la Argentina? Una muy buena pregunta. Ya hay casos de individuos que vinieron de Brasil que tienen la cepa, pero por ahora la cepa no se diseminó. Esta no es una cepa común, es una cepa que tiene dos características. Comparte dos cosas con la cepa sudafricana, que es la más problemática. Primero, lo que comparte, que tiene un aumento de transmisibilidad. Y lo segundo, que tiene un componente, una mutación genómica que hace que evada el sistema inmune, o por lo menos lo evada en forma parcial. Y esto es uno de los problemas importantes, porque si lo evade en forma muy significativa, las vacunas no sé si van a andar. Chance de que tenerla, la cepa, en algún momento yo creo que la vamos a tener, Maxi, es un tema de tiempo. Cuanto más lo pateemos para adelante, como dicen los muchachos del tablón, vamos a estar mejor. Por eso es el tema de las restricciones. Ahora, yo no sé si haría restricción en forma universal, porque hay países que prácticamente tienen muy pocos casos, o menos con nosotros en proporción de habitantes. Pero sí creo que los países como Brasil, creo que deberíamos analizar seriamente las restricciones al máximo posible, ¿no? Y estamos utilizando el modelo canadiense, nosotros, ¿no? De que se pague el turista su hotel 7 días y que se pague los reactivos, ¿no?
Sí, contamos también que eso hace Singapur y eso hace el Reino Unido desde el 15 de febrero. Sí. Le hago una última pregunta y ya vamos con el tema Brasil y después nos metemos en el tema económico, créditos hipotecarios que se vienen en estas condiciones, con esta inflación, ahora vas a contar, y también qué está pasando con el tema cajeros automáticos. Atención que vence esto que era la exención del pago por extracción de cajeros automáticos, y hay otras medidas que vencen también a fin de mes que se habían aplicado en la pandemia. Por ahí leí que más allá de que uno controle las fronteras, hay una mutación del virus que se produce fundamentalmente en aquellos grupos con sistema inmunológico más débil, mayores de 60 años, y por eso es tan importante vacunar agresivamente solo a los mayores de 60 años en este momento, porque si uno deja circular el virus entre mayores de 60 años, en algún momento, aunque vos cierres la frontera, esa mutación que se produjo en Brasil y en otros países también se puede producir en la Argentina, y eso puede generar un virus que circula mucho más agresivo y de mayor contagiosidad. Es correcto eso. Usted sabe que en la medida de que usted tenga individuos inmunosuprimidos o con menos capacidad de producir respuesta inmunológica, como son los adultos mayores, este virus sigue circulando, y a medida que el virus circula y usted no lo pare con vacunas o con aislamientos estrictos, el virus puede mutar. Incluso se puede dar la hipótesis de mutar y tener una especie de mutación argentina. No sé si como está pasando un poco en Nueva York, por ejemplo. Lo que pasa es que hay mutaciones leves que impactan poco y hay mutaciones severas que pueden impactar gravemente, como la de Manaus o la de Sudáfrica. Bien. Por lo tanto, volvemos de nuevo a su punto de partida, Maxi. Necesitamos vacunar lo más rápidamente posible, diríamos, a la población que más se enferma, que son los adultos mayores de 60. Si nosotros no podemos vacunar a esta población mucho más allá de junio, vamos a perder la batalla este año otra vez con el COVID-19. Doctor Eduardo López, gracias, muy amable como siempre. Va a venir Martín Lusto después de las 2 de la tarde y Carlos González Prieto va a contar cómo está el tema de la interna en el radicalismo y Juntos por el Cambio. Hoy nuevo Zoom de Macri que está encendido después del lanzamiento de su libro. Si va a ser candidato presidencial o no para el 2023. Vení, Damián, que puntualizamos mientras contactamos a Brasil cuáles son las medidas que se decidieron hace un minuto y que se van a tomar. Y me interesa básicamente las medidas de controles por Ezeiza. ¿Tenés algo que agregar? Sí, te agrego un Carlos? datito mientras va en camino Damián. Acaba de hablar respecto al tema vacunas Alberto Fernández en un acto en Lanús, un acto sanitario y político también, ¿no? Estaba Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof. Dijo que si pueden terminar de cerrar los contratos que están a las vueltas, para abril esperan tener a toda la población de riesgo vacunada. Lo dijo Alberto. Para abril. Hace un ratito nada más, en Lanús, en la Universidad de Lanús, donde estaban festejando el 1.000.000 de vacunas en la provincia de Buenos Aires. Está bien. Está bien, seguimos con las promesas, ¿no? Sí, falta, a ver, las promesas también en diciembre y demás. La población de riesgo son mayores de 60 años y menores de 60 con enfermedades preexistentes. Hay 5 millones que son menores de 60 con enfermedades preexistentes y te faltan 6,5 millones mayores de 60. Obviamente en abril no va a estar eso. No va a estar eso, pues no vas a tener en abril vacunado, estamos hablando de 11,5 millones de personas. ¿O sí? ¿Hay alguna chance? Bueno, por eso, a ver, ¿cuál es el cálculo que están haciendo? A ver. El acuerdo con Sinopharm de las 3 millones de dosis que tiene que llegar probablemente la semana que viene, decidir con los expertos entre hoy y el Comité Nacional de Inmunizaciones... Si se le puede dar a mayores de 60. Darle a mayores de 60 y a 3 millones de personas. O sea, no dosificar, dividir a la mitad, sino a 3 millones. Está llegando a las 4:35 el avión de Rusia. Hay ahí 300.000 dosis más del primer componente, más las 330.000 que llegaron el fin de semana pasado. Ahí ya tenés 3,5 millones de dosis, o sea, 3,5 millones de personas. Ese es el objetivo. Sumado que estaba todavía ese remanente de 580.000 dosis de la vacuna de Covishield, o sea, la de AstraZeneca hecha en India, que tendría que estar llegando, y ahí ya tenés 4 millones de personas a las que podría llegar. Está bien. Obviamente que falta todavía, y estás hablando... La ministra de Salud también dijo que en los próximos 45 días quieren vacunar a toda la población de riesgo, claro. No, dijo un número. Lo 5 millones de personas. Tenemos ahí la placa de Bisotti.
El objetivo es vacunar 5 millones de personas. En los próximos 45 días queremos recibir más dosis. Seguimos trabajando con China y con COVAX. Sí, con Cristina trabajan con China y con COVAX. Bueno, esto parece más sensato y sería un objetivo asequible. Es un objetivo vacunar 5 millones de personas en 45 días, un poco lo que está contando Damián. Bueno, con eso podés llegar a cubrir gran parte de los mayores de 60 años. Todavía te quedan los menores de 60 años con preexistencia. Exactamente, por eso son 5 millones de personas. Claro, pero no es lo que dijo Alberto Fernández. En abril vamos a vacunar toda la población de riesgo. No, te está faltando para eso. Si se puede lograr que en junio puedas cubrir toda la población de riesgo, junio, julio, bueno, sería muy bueno, sin duda. Pero digo, hay que tratar de fijar un poco pues se crean las expectativas y después viene la realidad. Sí, la decepción. Que está lejos de las Maxi, hay un tema interesante que después lo hablamos, que una cosa es firmar un contrato y otra cosa es recibir las dosis, que es lo que está pasando en el mundo. Claro. Hay muchos contratos y muy poquitas dosis por eso, distribuidas. Argentina firmó ya... compró más de 50 millones de vacunas. ¿Cuánto tiene hoy en la Argentina? Menos del 10% de lo que compró, de lo que firmó. Vamos rápidamente cuáles son las medidas y vamos a Brasil. Veníamos ¿Ya tenemos Brasil? ¿Ya tenemos Brasil? Más controles a los transportistas, sí. ¿No? Esto es armar estos corredores seguros. Sí, pero Ezeiza, me interesa Ezeiza. Vamos a la otra. Ahí lo veníamos hablando de Ezeiza, que ya se estableció esta idea de un PCR obligatorio al ingresar, va a formar parte del decreto que va a firmar el presidente. Además, un aislamiento obligatorio de entre 5 y 10 días. Esto se está por definir. Y además, nuevos turistas van a pagar el costo. Es decir, no los que están ahora afuera, sino los que ahora decidan viajar al exterior en medio de estas restricciones. Bueno, atención, y ahí estoy viendo, ¿no? Reducción de frecuencia, servicios mínimos a Brasil, Chile y Paraguay. No habrá vuelos de repatriación. Esto es muy importante. El que está afuera va a tener que volver como puede. Que volver como pueda. Está el doctor Renato Stein en Brasil. ¿En qué lugar de Brasil está el doctor? En Porto Alegre. Porto Alegre. Acá no muy lejos, el doctor es especialista en enfermedades respiratorias. Doctor, ¿cómo está la situación ahí en el sur de Brasil y bueno, y cómo viene, digamos, el ritmo de la pandemia, que tengo entendido que se ha agravado muchísimo el último mes? Sí, agravó muchísimo, muchas gracias por la invitación. Se agravó muchísimo, principalmente en el sur de Brasil, donde los números de la pandemia hasta diciembre estaban muy bien controlados. Quizás alguna cosa muy similar a lo que está pasando ahora en Argentina. Estuvimos en esta situación hasta noviembre, diciembre, y desde enero la cosa se empeoró en un ritmo tremendo. Tenemos una situación casi de Manaus en Porto Alegre que tiene una capacidad hospitalaria fuertísima, quizás casi tan buena como São Paulo. Tiene una sobrelotación de las camas, no hay camas de terapia intensiva, hay una situación muy grave en este momento. Doctor, ¿a qué atribuye, digamos, que se haya disparado en 2 meses tan rápidamente el virus cuando venía en descenso? De hecho, el propio Bolsonaro ya decía, bueno, se terminó la pandemia, no solamente se tienen que abrir todas las actividades económicas, sino que ya estaba en otra agenda. ¿Por qué este regreso? ¿Es el tema de las mutaciones de la cepa esta de Manaus? Seguramente, pero hay un conjunto de cosas. La cepa de Manaus es seguramente una de ellas, pero las cosas que pasaron en Argentina, similar a lo que pasó en Brasil, que las fiestas de fin de año y el verano la gente salió, los jóvenes salieran y volvieran y contaminaran a sus padres, abuelos y familiares. Entonces, es un conjunto. Pueden mirar lo que está ocurriendo hoy en Europa con tercera, cuartas olas. Y esto en cuanto no tengamos un número muy grande. Esto es la diferencia de lo que pensábamos antes al inicio de la pandemia. El número de gentes que necesita vacunación para tener una protección es muy elevado. Y esta cosa de mantener mucho tiempo, mucha gente sin vacuna, propicia a que ocurran estas mutaciones. Es una cuestión de oportunidad ecológica del virus.
Doctor, ¿cuál sería la recomendación? Porque, bueno, Porto Alegre está relativamente cerca de la Argentina. De hecho, hablamos el otro día con gente que estaba ahí en la frontera con Uruguayana. Y, claro, del lado brasileño tenían el hospital público, un hospital grande colapsado. Del lado argentino estaba más o menos por ahora relativamente estable y todo tranquilo. Hay mucha preocupación de que pueda ingresar esta cepa de Manaus acá a la Argentina y dispararse de un momento a otro. El más importante son cosas que ustedes saben muy bien, que es controlar la cosa social por más cansada que la gente esté. Es la única manera en este momento. Hay en esta ecuación solamente dos cosas a hacer. Aislamiento el mejor posible y la vacunación más rápida posible. No hay ninguna otra opción. Hay mágicas que gente se están intentando, pero en verdad no hay ninguna otra opción. Entonces, fronteras cerradas como está entre Argentina y Brasil, continuar estas cosas, no hay otra salida y esperar que las vacunas lleguen lo más temprano posible. Pero como ustedes saben, la entrega de las vacunas por India en Brasil hoy ayer se supe que India no puede entregar lo que había prometido por problemas de fabricación, fuego, no tienen cómo entregar en todo el mundo en la velocidad que prometieron. Doctor, una pregunta le hace. Sí, precisamente sobre el tema vacunas. Brasil tuvo un ritmo muy importante de vacunación durante las primeras semanas de que empezó a vacunar y llegó a estar entre los países que más vacunó. Ahora, ¿vacunas para cuántos días tienen? Brasil está trabajando casi semana a semana y no hay previsión. Esta semana probablemente la gran mayoría de la gente arriba de los 70 están vacunados. Están todos profesionales de salud, todos vacunados. Gentes arriba del 70 están prácticamente todos vacunados. Y, por ejemplo, en Porto Alegre esta semana probablemente empiezan a vacunar los arriba de 69. Y se imagina que hasta fines de la semana se llegará a los 68 o algo así. Entonces, se puede imaginar que en un mes más estaremos quizás con los arriba de 60 vacunados. Brasil tiene como el 5% de la población vacunada. Claro. Pero como continúa, no tiene un buen suceso en el aislamiento social, todavía hay gentes que negan esta situación. Esto aumenta el riesgo tremendamente. Entonces, los números necesarios para vacunar aumentan a medida que no se cumple. Claro. No, es un poco lo que venimos también discutiendo acá en la Argentina. También hay un cansancio social muy grande. Más allá de que en Brasil también Bolsonaro ha tenido una estrategia muy particular, ¿no? En contra de las cuarentenas, en contra del COVID. Ha ido, creo que ya son cuatro ministros de salud cambió, ¿no? Sí. Cuatro ministros de salud, bueno. Pero más allá de eso, claro, los gobernadores, tengo entendido que en San Pablo, en Porto Alegre, aplican las restricciones y después la gente no lo cumple. A ver, una pregunta. No, tenemos la información de una carta durísima de los principales banqueros y empresarios de Brasil, sí, incluso directivos del Itaú, ¿no? Todos muy unidos ahí, con una carta durísima donde le piden un plan, donde hablan de una vergüenza, donde hablan los empresarios de Brasil. ¿A Bolsonaro. Esto es de hoy a la mañana. Piden un plan y piden que tome medidas realmente efectivas y concretas. ¿Esto tiene algún tipo de repercusión en el gobierno? Es decir, ¿toma nota de esto Bolsonaro o pasa inadvertido? Porque es muy duro el término de la carta. Creo que no pasa inadvertido, no puede, pero las consecuencias de esto en la práctica... Brasil estaba en una posición tremenda para enfrentar la situación de la pandemia, porque Brasil tiene una experiencia de vacunar como muy pocos países en el mundo y una estructura de red de vacunación estupenda. Esto literalmente se destruyó
cuando Bolsonaro y su equipo entraron en el ministerio y cuando sacaron de ahí el primer ministro que estaba haciendo un trabajo muy interesante. Entonces, está muy desarticulado, mismo que en este momento vamos a seguramente en el segundo semestre creo que esto cambiará, pero lleva todavía 2-3 meses para esto. Doctor, una última brevemente. Usted es un especialista en enfermedades respiratorias. El tema de la nueva cepa de Manaos y demás, ¿son efectivas las vacunas para tener los mismos resultados que en el resto de los países? Hay dos niveles de protección y esto no sabemos. La mayoría de las vacunas en Brasil son la vacuna de Coronavac de China y alguna cosa de Oxford AstraZeneca y muy poco de las otras. Lo que se sabe todavía es que la vacuna parece proteger muy bien hospitalización y muerte, pero no se sabe muy bien la cosa de transmisión. Claro. De cuánto la vacuna es eficiente para proteger transmisión. Quizás no sea tan buena para proteger transmisión de la P1. Yo conozco varios casos de gentes que tuvieran confirmados 2 episodios de infección confirmados, la mayoría con casos leves en la segunda, pero algunos que necesitaron hospitalización. Gentes que yo conozco, y esto estamos hablando de excepciones, gentes que necesitaron hospitalización después de completar las 2 dosis de la vacuna. No es el común, no es el común. El común es, pero hay que entender que la vacuna no es un todo o nada. Bien. Hay niveles de protección. Por esto creemos todos nosotros que la pandemia no se acaba cuando lleguen y tengamos vacunas completas para todos. Está claro. Va a tener un cambio de cómo relacionamos con gentes, de cómo, por un tiempo por lo menos, esto va a permanecer. Doctor, muy amable, Renato Stein, médico en Porto Alegre, especialista en enfermedades respiratorias, muy amable por habernos atendido, muy claro como siempre. Lo tenemos a Aldo Elías, ahora vamos a contar del tema económico, vamos a hablar mucho con el tema de Guzmán en Estados Unidos, qué está haciendo en este momento, ya viajó a Washington, está en Washington, bueno, qué está haciendo en este momento en Washington, pero está Aldo Elías de la Cámara de Argentina de Turismo. Aldo, gracias, como siempre un gusto. Bueno, se están confirmando que en las próximas horas anunciarían estos nuevos controles de frontera y especialmente el tema de Seiza, que turista que regresa tenga que además que costearse el PCR. Se está hablando también de una cuarentena en un hotel, como era la primera etapa, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Un hotel de 5 a 10 días a su costo. ¿Se está discutiendo eso? ¿Está definido todavía? No? Se está discutiendo. Se está discutiendo, pero muy probablemente sea a su costo. ¿Cómo estás viendo esto, Aldo? Así es, Maxi, ¿qué tal? Con preocupación porque cualquier restricción para una actividad que estuvo 9 meses prohibida entre marzo y diciembre del 2020 es perjudicial, porque se sigue utilizando la figura de hacer creer que el turismo tiene algo que ver en la transmisión del virus y no hay nada más alejado de eso. La realidad es que la responsabilidad exclusiva es de nuestra como sociedad, que no entendemos lo que significa guardar la distancia social y usar barbijo o tapabocas en todo momento. No tiene nada que ver la actividad turística. Vos fijate que, como te decía alguna vez, allá por mayo, junio del 2020, el 95% de los casos y de los fallecidos estaban en el AMBA, y 9 meses después teníamos circulación comunitaria del virus en todo el país y el turismo estaba prohibido. Con lo cual no hay por qué vincular una actividad... No, está bien, Aldo, está bien, pero bueno, pero la puerta de acceso a la Argentina obviamente fue Ezeiza, por ponerlo de alguna manera. El virus llegó acá de alguna manera. No estoy diciendo que tenía la... Sí. No quiero decir que tenía la culpa los turistas, porque pobres, muchos se encontraron incluso, estuvieron esperando hasta 2 meses afuera para poder regresar al país. Pero bueno, habitualmente lo que hacen todos los países también es controlar las fronteras
y no es que Argentina inventó la pólvora con este tema. No. Estamos de acuerdo, pero vos fíjate qué contradicción, porque vos me estás hablando de controlar las fronteras y vos sabés perfectamente que hoy a Ezeiza llegan los vuelos y si vivís de este lado de la General Paz te hisopan y si vivís del otro no. Es cierto. Una gran contradicción, porque si las medidas de control, si los testeos, si todo funcionara bien y aún así estuviéramos en crisis, yo creo que hay que restringir, pero no hay que restringir el turismo, hay que restringir todas las actividades. El 60% de los viajeros no son turistas, son gente de laburo, o profesionales que viajan por temas de salud y demás. Entonces, acá hemos tenido un desmadre en la situación, pese a que está bastante controlado en términos de lo que significa terapia intensiva y demás. Hay muchos casos, pero hay muchos más casos, no voy a decir inocuos, pero de bajo impacto en la salud. No, está bien, Aldo, pero claramente, a ver, el gobierno no va a volver a cerrar ni la industria, ni la construcción, mayoritariamente tampoco el comercio, porque se da cuenta no hay ningún margen, nosotros venimos contando ni social, ni económico, ni político, ni nada. Ahora, desde el punto de vista del ingreso, las nuevas cepas y demás, van a tomar algunas medidas en las próximas horas que otros países también aplican. Digamos, yo contaba el Reino Unido, vos tenés que irte al Reino Unido, tengo familiares que están viendo de ir a estudiar allá y tienen que pagar adicionalmente 1.700 libras para estar 15 días antes de ir a la universidad en un hotel encerrado a tu costo. Digamos, o contaba lo que hace Singapur, que hoy es uno de los países modelo, que si vos salís de negocios a Singapur y salen todo el tiempo a Estados Unidos y demás, cuando volvés, tu empresa te tiene que pagar 15 días encerrado en un hotel y no salís de la habitación. Entonces, claramente esas medidas en la Argentina buscan ahora desalentar los poquitos turistas o la gente de negocio que viaja, seguirá viajando, pero cuando vuelve tendrá que pagar ese costo adicional. No es que alguien no va a hacer un viaje de negocios por eso, pero bueno, efectivamente se encarece todo, la logística y demás. ¿Cuántos argentinos calculás que todavía hay en Brasil o en Estados Unidos? O no sé si hay algunos argentinos en Europa en este momento o en países limítrofes que tengan que regresar en los próximos días. Mirá, vengo leyendo que hay más de 25.000 argentinos dando vueltas por el mundo todavía. Un número infinitamente menor comparado con lo que hubiese sido cualquier momento prepandemia. Pero realmente a partir de la reapertura de las fronteras, vos sabés que cada argentino que sale firma una declaración jurada haciéndose cargo de no reclamarle al gobierno que le solucionen la problemática si se cierran las fronteras. Con lo cual, acá tampoco estamos hablando de cerrar las fronteras, estamos hablando de restringir. Perdona, está bien ese punto que haces. Está bien ese punto que haces, porque cada uno que salió ahora no tiene el derecho de reclamar como reclamaba antes que te pongan un vuelo para repatriados o lo que fuera. Ahora vos firmaste una declaración jurada que te dicen, bueno, si hay algún problema, se cierra la frontera, verá usted cuándo regresa y si puede regresar a la Argentina. Exactamente, eso ya quedó cerrado, que es una responsabilidad de aquella persona que elige salir. Así que, insisto, el tema de la restricción en la medida en que tiene un contenido económico y que realmente sirva para terminar de protegernos, está bienvenido, nadie se va a oponer a eso. Lo que sí tiene que haber es una coherencia en toda la línea, porque este ejemplo que yo te daba de los hisopados de Ciudad de Buenos Aires y no los de provincia o el resto del país, demuestran claramente que no hay medidas uniformes, y cuando no hay medidas uniformes es mucho más difícil encontrarle la solución a esto. Entonces, las restricciones, que siempre son un problema para la actividad y para una actividad golpeada como la actividad turística, tratemos de que sean lo menos dañinas posibles. A ver, una pregunta de Glans, sí. Sí, para saber exactamente cómo se están manejando ahora con los turistas que están afuera, que les cancelan todos los días los vuelos y claramente no están pudiendo volver. ¿Qué hacen las agencias? ¿Qué están haciendo las empresas para garantizarles algo si es que los están ayudando de alguna manera? Esa es la parte quizás menos complicada, porque ya hay un acuerdo también de partes en cuanto a la posibilidad de reprogramar los vuelos, de reprogramar las fechas tantas veces como sea necesario, idealmente la menor cantidad posible, pero todos tenemos en claro hoy, quienes estamos en la industria turística y quienes consumimos los servicios turísticos, que viajar en condiciones de pandemia es a la buena de Dios. Si el vuelo no se canceló,
bienvenido, y si el vuelo se canceló, se reprograma y nadie está sorprendido con estas medidas. Claro, no, el otro tema es que, claro, hay mucha gente que no es que los que viajaron ahora, vos contabas, hay 25.000 argentinos en el exterior. No es que sacaron un pasaje ahora en enero o en febrero y se les ocurrió ir afuera, sino que vienen con reprogramaciones de pasajes que sacaron por ahí en enero del año pasado. En muchos casos es así, son producto de la reprogramación, exacto. Claro, claro. Está confirmado que cada vez están volando menos compañías a Brasil, a Estados Unidos y otros destinos, tanto de ida como de regreso. Sí, está confirmado eso y realmente ese es un tema que hay que tratar de acotarlo al máximo posible, porque en la medida en que los argentinos no puedan salir al exterior, para las líneas aéreas no tiene sentido volar a la Argentina, porque ninguna línea aérea va a volar trayendo turistas al país y volviéndose vacío. No le da la ecuación económica para hacer esa... No, lo mismo sigue prohibido el turismo de extranjeros en la Argentina, digamos, ¿no? No pueden ingresar turistas. Desde diciembre, desde el 28 de diciembre. Claro. Estuvo prohibido hasta el 30 de octubre, abrimos hasta el 28 de diciembre y el 28 de diciembre se volvió a cerrar y no hay turistas del exterior en el país. Sí. Aldo Elías, gracias, un gusto, como siempre, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Ya viene Martín Lustó, va a estar acá Martín Lustó, senador de Juntos por el Cambio. Quiero hablar con él un poco, además del tema interno, ¿no? Se lanzó Macri, hoy va a contar González Prieto el Zoom que hizo Macri, está muy activo, Macri 2023. Y Lustó estuvo jugando fuerte también en la interna del radicalismo, hubo elecciones Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires este fin de semana, así que vamos a hablar con él y también vamos a hablar un poquito de economía. Dame simplemente una línea con el tema cajeros automáticos. ¿Qué pasa con cajeros automáticos a partir de fin de mes? Mira, quedan, de todos los beneficios que se dieron durante la pandemia, quedan muy pocos, digamos, entre ellos la posibilidad, después vamos a dar detalles, de reprogramar las cuotas que no se puedan pagar, que termina, a menos que el Banco Central tome una decisión de último momento, termina a fin de mes. Pero uno de los beneficios que se finaliza tiene que ver con los cajeros automáticos gratuitos. Esto de, no importa en qué banco vos tenés cuenta o en qué red usás, bueno, esto era gratis justamente. Bueno, eso se termina justamente a fin de mes. Chao a los cajeros automáticos gratuitos. Habrá costo para operar en los cajeros del banco en que uno no sea cliente o en las redes, por ejemplo, si es Link o si es Banelco. Bueno, no sé, uno costo adicional si estás en otra red que no es la de tu banco. Y el costo promedio, ahí cada banco tiene costos que van desde los 43 a los 143 pesos. Por extracción. Claro, por operación. Sí. El costo promedio es de 80 pesos. O sea, es un costo alto porque no quedó congelado desde el año pasado. Los bancos tuvieron posibilidad en los últimos meses de aumentar las comisiones, entre ellas justamente estas operaciones que venían siendo gratuitas y desde el 1 de abril empiezan a estar aranceladas nuevamente. Bien, ya está Martín Lustó. Gracias por venir, Martín. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no nos veíamos. Hace rato, sí. Vamos a hablar de algunas cositas. Ni te digo, Claudia, hace un montón. Vamos a hablar un poquito. Nos conocimos del 2002, ¿no? Del Banco Central. 2002. Sí, hace mucho tiempo nos conocemos con Lustó también, cuando Lustó no lo conocía nadie. Me hiciste la primera entrevista. La primera entrevista en los medios. No me hago responsable. 1997, diciendo que la pobreza estaba subiendo, la pobreza estructural estaba subiendo. Sí, porque te dedicabas y estabas preocupado por esos temas. No sabía que tenías la inquietud también de meterte de lleno en la política. Creía que era más una cuestión de filantropía, pero porque estabas muy preocupado realmente por la situación social de Argentina. En ese momento no sé si tenía esta voluntad. No creía jamás que ibas a estar como senador nacional o después como ministro de Economía anteriormente. Bueno, a ver, quiero hablar varios temas. Empecemos por la política y después vamos al tema económico. Ahora vamos a contar el fin de semana las elecciones internas del radicalismo, pero uno ve a un Macri lanzado, digamos, Macri 2023. ¿Vos crees que va a ser el candidato presidencial nuevamente de tu espacio? Ahora vamos a contar un Zoom esta mañana, de nuevo apareció ahí. Se nota que aparte, desde que, no sé, tenemos la imagen, desde que comienza el día, incluso hizo el Zoom desde la cama, creo, ¿no? Es decir, desde que comienza el día está muy enganchado, interesado por volver. Yo participé del Zoom también. Sí, pues. Claro. Y estaba efectivamente ahí en... no sé, porque yo estaba haciendo el Zoom, pero estaba con una actividad, entonces... pero ves a un Macri que está de nuevo 24 horas del día enganchado en la política, aún cuando se le despierta ahí desde la cama haciendo el Zoom. No, mira, vi lo del otro día, vi lo del libro y veo las reuniones que tenemos que son quincenales de la mesa de Juntos por el Cambio.
En la mesa quincenal está siempre presente y participa activamente, como participamos todos. En el libro, ¿qué es lo que vi? Primero me parece bueno que ahora ya se transformó en una costumbre. Antes no teníamos expresidentes que dijeran cómo vivieron su paso por la primera magistratura. Antes no lo teníamos, ahora lo tenemos y es bueno. No lo leí todavía el libro. Lo que creo es que él en la presentación habló de que ya arrancó el segundo tiempo. Sí. Yo creo que Juntos por el Cambio está en el entretiempo, porque perdió el primer tiempo. Entonces lo que tiene que pensar es con qué táctica, con qué dibujo estratégico, con qué jugadores tiene que salir a jugar el segundo tiempo. Y yo creo que esa es la discusión que estamos teniendo. ¿Vos decís que él se mandó a la cancha al segundo tiempo y no tiene la estrategia para levantar el partido? No sé. Lo que él quiso decir que es tan grave la situación que ya tenemos que estar jugando. Yo lo que creo que sí, ya tenemos que estar jugando, pero como esto se juega en elecciones y la construcción previa, lo primero que tenemos que saber es discutir en el entretiempo por qué no funcionó bien el primer tiempo. Esa es la charla de vestuario que nos tenemos que dar, ¿no? ¿Y vos no crees que porque la versión yo tampoco leí el libro, pero leí algunos resúmenes, la versión palabras más, palabras menos de Macri es no funcionó bien el primer tiempo, más allá de los errores propios, porque no me dejaron? Porque no me dejó el peronismo, porque los que yo pensaba que iba a negociar el peronismo no kirchnerista eran unos traidores, porque estaba el kirchnerismo feroz, porque estaban los del Círculo Rojo que no entendieron que había que transformar a Argentina. Esa es la versión Macri de su historia. Digo, esa es la versión de él. Está bien, así lo debe haber vivido, porque él llegó a la presidencia con algunas ideas, algunas que implementó y funcionaron, otras que implementó y no funcionaron, y otras que él no pudo implementar. Ahora, esto es una discusión que yo he tenido muchas veces con él y que lo hemos hablado mucho. Argentina es un país difícil. Argentina es un país que hace mucho tiempo que no crece, ¿no? Antes de la pandemia, que está trabado, que tiene el mismo PIB por habitante que hace 50 años, que creció menos que la mitad del promedio del mundo. Es un país difícil. Entonces, para mí decir no pude porque estos no me dejaron y estos no me dejaron, y sí, no pude porque la realidad es así. Entonces, uno lo que quiere ver es cómo la capacidad política de seducir, convencer, tener legitimidad para hacer algunas cosas y de establecer un diálogo con interlocutores para o convencerlos o negociar cómo avanzar con algunos temas. Y esa es la parte que él dice que delegó. Que otros presidentes no lo han delegado. Entonces, yo creo que cuando él dice... él delegó la política, delegó... Bueno, cuando él dice no pude porque los otros tienen una visión distinta. Bueno, ¿y quién se encargaba de convencer a los otros, de dialogar con los otros, de debatir cuál es el diagnóstico, de ver cuáles son las soluciones? Yo pienso una cosa y vos pensás otra, vos defendés una cosa y yo defiendo otra. Bueno, ¿cuánto nos podemos acercar por el bien común? Me parece que esa es la tarea más fundamental de la política. No decir, los demás no quieren mi visión del país, porque los demás no quieren tu visión del país porque por ahí tienen una visión del país distinta. Dentro de Juntos por el Cambio hay alternativas y visiones distintas. Vos estás diciendo con esto, parece más o menos quedar claro o no está claro que Macri va a ser el candidato 2023 de Juntos por el Cambio. Mirá, yo dije en el año, cuando hice la gira presidencial, esa que fue por India, Vietnam, Dubái, yo dije que los candidatos tienen que salir de las PASO. Y el expresidente está en todo su derecho, si mañana quiere ser candidato, decidir ser candidato, y además es de un partido diferente al mío. Pero lo que creo es que tiene que haber paso para que la gente elija cuáles son los mejores candidatos de Juntos por el Cambio. Es decir, no hay un candidato indiscutido dentro de Juntos por el Cambio. Para mí no lo había antes, no lo había antes y sigue sin haberlo ahora. A ver, para cerrar el capítulo Macri, un poco para ver cómo te posicionás vos en la política. Yo creo que Macri ha encontrado una beta que es, en su momento llegaba con la idea vamos a terminar con la grieta y demás. En los últimos meses de su gestión, cuando vos sabés que económicamente estaba todo perdido, encontró la beta que lo mostró más cómodo, digamos, que es la grieta feroz. Si Cristina está de un lado, yo me le planto del otro lado con un discurso, obviamente, antitético con el de Cristina, pero con un tono muy fuerte, donde los que están en el medio son los blanditos, los moderados, los que no sirven para esta construcción política. ¿No notás un poco? Y te pregunto si vos no estás en el medio, digamos, si vos no terminás quedando entre los blanditos, entre los que ven los grises y no sirven para la construcción política que plantea el expresidente. Y en todas las cosas que he emprendido nunca nadie me dijo blandito. ¿Ah, no? No, la verdad. Entonces, cuando me lo dicen... Sí. Me lo tomo con humor, pero son mis convicciones. Yo creo que, como decía, Argentina está mucho más trabada, mucho más complejizada de lo que generalmente admitimos. Y creo que es imposible transformar la realidad si no tenés un diálogo con el otro. Ahora, ¿esto quiere decir que le dejás pasar al otro cualquier cosa, que avasalle de cualquier manera instituciones,
que te dicte las reglas de juego, inclusive en el Senado, que se le canta. No, para mí no, claramente. Pero esto de que mañana gano otra vez por un margen estrecho y gobierno contra el otro, sea del kirchnerismo o sea de nuestro espacio, para mí no conduce a ningún lugar. Lo que sí veo, además, es que hay, y para mí, yo no comparto esa estrategia electoral, pero está bien que algunos la tengan. Yo creo que en la Argentina hay que ir a buscar el medio, el votante del medio. ¿Cuál es el votante del medio? El votante que cuando el kirchnerismo abusó del poder y se zarpó, para decirlo de alguna manera, se cansó y votó a Macri. Y que cuando los resultados económicos de Macri lo decepcionaron, votó otra vez por el kirchnerismo, que le prometió que iba a ser distinto, pero ahora ve que no es. Yo creo que ese es el votante que decide elecciones. Desde las PASO en adelante se dio un fenómeno, que algunos se montan sobre ese fenómeno, de crear un vínculo emocional con el electorado. Entonces hay algunos dentro de nuestro espacio que dicen, nosotros tenemos que crear un vínculo emocional con el electorado similar al del peronismo. Puede ser que eso esté bien, sí, pero para mí... Perdona, que es un relato muy fuerte, que lo había creado Cristina con su 30%, lo que fuera, en sus últimos años de gobierno, cuando no le salían las cosas desde el punto de vista económico, y que evidentemente también lo creó Macri, digamos, porque que no hace falta explicar demasiado, envía 2 o 3 frases, 3 mensajes, y sus seguidores, como ocurre con el kirchnerismo del otro lado, lo interpretan. Se sienten emocionados con esos gestos del líder. Y que algunos se montan sobre eso para construir otra vez un espacio político que en mi opinión tiene diversas falencias. La primera es, si vos vas a buscar al votante del medio, el que está en un extremo, como tenemos balotage, bueno, te queda del lado de la derecha, te quedará de la derecha, de la izquierda de la izquierda, y tendrá menos opciones. En cambio, si vos construís en un rincón, después el que está incómodo con las distintas opciones es el votante del medio, que termina decidiendo con poca información, porque es en el medio de un balotaje, etcétera, y pasa lo que acaba de pasar. Yo creo que hay que ir a buscar al votante del medio. En segundo lugar, así como el peronismo tiene un vínculo emocional con un sector de la sociedad, lamentablemente el vínculo del otro lado se llama antiperonismo. Sí. Y eso es un problema en diversas cuestiones. Primero porque nuestro espacio tiene peronistas. Santilli, Ritondo, Monzó, Frigerio. ¿Tiene peronistas? Sí, tiene peronistas. Pichetto. Entonces, la verdad que hablar de antiperonismo, que ese sea el vínculo, me parece que es una suerte de contradicción lógica. Vos querés peronismo adentro y te pones antiperonista. Ese es un primer problema. El segundo es que así es como viene trabada Argentina. Me parece que... que claro, puede servir desde el punto de vista electoral, pero puede tener un problema en la gestión. Digamos, sí, bueno, ¿qué dice Macri? ¿Qué dijo en el libro que acabas de citar vos? ¿Cuál fue el problema? El problema es que gano, pero después todo lo demás no me dejan gobernar. Y bueno... Entonces, esa construcción lleva al mismo camino. A ver, ¿cómo estás viendo la situación actual, que es muy compleja? Yo vengo analizando permanentemente no solamente el tema económico, sino también el tema de la pandemia, porque es uno de los grandes condicionantes que hoy tenés también para la economía. ¿Cómo ves? Yo decía, hay 2 meses que son decisivos para este año, que es abril y mayo. Lo que pase en los próximos 60 días va a definir en buena parte el rumbo de lo que pase económicamente en el año, ¿no? Además desde el punto de vista sanitario. Comparto. Primero, vos tenés hoy un camino desde hace rato plagado de posibles accidentes, esa es la verdad. Tenés una incertidumbre sobre el rumbo futuro de la economía, tenés mucha emisión monetaria, tenés hoy la cuestión del dólar por suerte calmada, pero atada por distintos componentes que algunos son un poco más estructurales, otros coyunturales, otros meramente técnicos, transitorios. Entonces tenés esa situación. ¿Es probable que las cifras, cuando uno las compare año contra año, te den buenos niveles interanuales de crecimiento? Sí. Yo creo que cuando mires el punta a punta del año, que es lo que la gente siente, va a ser muy magro. Es lo que yo planteaba, hacíamos el cálculo con Amílcar Collante, con que vos mantengas el nivel de actividad de diciembre pasado, es decir, congelado ahí, el arrastre estadístico está marcando un piso de 6% para este año. Bueno, es decir, en el Excel vas a crecer mínimo 6%. Sí. Guzmán le dijo a Wall Street que va a crecer más del 7%, y es probable. Bueno, porque eso implica un punta a punta muy Y porque estás chiquito. en la caída así y estás en este lugar, todavía no recuperaste. Así es. Pero es por el dibujo con el que se cayó el año pasado. Exactamente. Uno mide promedios. Ahora, cuando mires el punta a punta, que es lo que se siente... ¿Cómo llega a la gente? Cómo llega a la gente, creo que va a ser bajo. El propio Guzmán, si está dando esa cifra, lo está reconociendo. Y además está... Primero, es un crecimiento que en algunos lugares, nichos, los estás tratando de exacerbar de manera artificial. Uno es el atraso del dólar, otro es cómo escalones las paritarias, otro es el blanqueo para la construcción de manera artificial, otro es la discusión ahora de ganancias, que después te la van a volver a comer, como pasa siempre en Argentina, porque no tenés un esquema definitivo de cómo ir actualizando el impuesto a las ganancias.
Entonces vas a ir incentivando por un lado, pero por el otro está la incertidumbre que vos mencionabas, que es ¿y cómo vamos a transitar el impacto de la segunda ola? Y sí, ¿cómo lo vamos a transitar? ¿Con qué certidumbre? No solamente respecto a cuánto tenés que cerrar o no cerrar, sino cuál es el panorama futuro que te doy. El panorama que te he venido dando hasta ahora no se viene cumpliendo. Entonces eso también afecta mucho la dinámica del comportamiento económico. Ahora, vos has tenido experiencia de gestión y sabés el despelote que es gestionar a Argentina. Obviamente Macri también ya lo sabe, aunque no lo termine de reconocer. ¿Y cómo lo ves a Alberto Fernández? Porque se lo ve el presidente, además lo ves, vos has hablado con él el año pasado, se lo ve físicamente demacrado, golpeado por el sillón de Rivadavia y por la realidad. Pero eso pasa en todos lados del mundo, mirá. Todos terminan igual. Sí, yo te cuento. Salvo Trump. Salvo el que, para mí, aquel que padece el poder en el sentido que quiere transformar cosas y se enfrenta con dificultades, le afecta físicamente. Yo me acuerdo, cuando le presenté cartas credenciales a Obama, me dijo, bueno, ¿vos qué hiciste antes? Yo le conté, me dijo, ¿pero cuántos años tenés para haber hecho eso antes? Yo le dije 46. Sí. Y él me dijo, 46 hiciste todo eso. Y yo le dije, usted a los 46 era presidente. Y me dijo, sí, mirá cómo quedé. Y es cierto, te envejece mucho. Si realmente tenés buena voluntad. Pero digo, ¿lo ves a Alberto Fernández en su eje? ¿Es el Alberto Fernández que vos conocés de cuando era jefe de gabinete y demás? ¿O es un Alberto Fernández que está con los platitos chinos entre Cristina, el despelote sanitario, la economía, que no termina de embocar su rumbo, lo que quiere hacer? Son roles completamente distintos. El jefe de gabinete es una suerte de consejero, no es el decisor final. Presidente, yo digo que cuando vos sos el último escalón o el último eslabón de una cadena de decisiones, a la noche te traen los problemas que nadie más pudo resolver. Tenés que resolver vos. Es así. Sí. Entonces es distinto ser jefe de gabinete, que vos podés asesorar, aconsejar, impedir, demorar, que estar todo el tiempo tomando decisiones. Es muy distinto. Y yo creo que además se habla de si Cristina o Alberto, y es un solo gobierno que tiene esta particularidad de que mostró una carta para las elecciones, muestra otra carta en la pandemia, muestra otra carta cuando las papas se empiezan a quemar de otra manera. Y entonces esas tensiones internas hacen que el proceso de toma de decisiones sea todavía mucho más difícil. Y yo creo que lo vemos, y es un gobierno que ha tenido mucha falta de rigurosidad en el análisis de la situación en la que ingresaba y cómo ingresaba, y lo sigue teniendo cada vez que habla de las vacunas. Ahora, pero vuelvo al punto de eso. ¿Vos ves que hoy el que toma las decisiones es Alberto, conociendo a ambos, ¿no? y la dinámica de ambos, o termina siendo Cristina? Porque Alberto Fernández, hay algo muy curioso, que Alberto Fernández planteaba, y lo decía genuinamente, y los economistas que estaban alrededor de él, que Cristina había perdido, entre otras cosas, más allá de los causas de corrupción y demás, porque había cometido muchos errores muy groseros en su última gestión, desde el punto de vista económico. Es decir, él identificaba todas esas cosas como... Hubo caída del PBI por habitante en los últimos 4 años. Él identificaba todas esas cosas como errores de gestión de Cristina. Cristina evidentemente nunca los identificó como errores, porque de hecho siempre dice que, miren, es el único caso de... Lee el libro de ella. Bueno, es el único caso donde mi ministro de Economía terminó gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea que, dice Cristina, yo errores no cometí en lo económico. Es decir, hay visiones muy antitéticas respecto de lo que hay que hacer. ¿Vos crees que Alberto Fernández está tomando hoy las decisiones o Cristina le está sacando cada vez más a la Como misera? te dije, es un solo gobierno y una coalición. ¿Qué es lo que veo? Lo dijo, se la pasan repitiéndolo, los miembros del gabinete, los cercanos, los diputados, los senadores, que para que les vaya bien las elecciones tienen que estar todos juntos. No, eso no hay duda. Sí. Sí. Y para mantener el poder en el gobierno tienen que estar todos juntos. Entonces yo creo que uno de los temas que tiene el presidente es que en una coalición donde tienen que estar todos juntos para poder tener el poder de gobernar y para que le vaya bien en las elecciones, hay una parte sustancial de su coalición que no piensa igual a él. Y él lo que tiene que hacer, me parece que es el rol que está intentando, es tratando de contentar a todos. Pero tratando de contentar a todos hay muchas incongruencias. Y entonces el rumbo empieza a ser lábil, el rumbo empieza a ser poco predecible. El rumbo es Guzmán avanzando por un lugar y el gobierno avanzando por otro, haciendo otra cosa que es absolutamente antitética. Y eso genera incertidumbre generalizada. A ver, una pregunta a González Prieto. Sí, digo, a ver, Martín, el radicalismo necesita inexorablemente un perfil, ¿no? Una esencia, un ADN. Fíjate, en el último gobierno de Macri prácticamente no tuvo ministros. Los ministros que tuvo no fueron porque le pagaron al radicalismo, sino porque eran por una relación con el PRO. Incluso vos como dirigente fuiste funcionario de Cristina Fernández de Kirchner. El actual presidente del radicalismo tuvo una alianza con Cristina
hace relativamente pocos años. ¿Cómo se reconstruye, vos que estás metido en la política partidaria ahora, un perfil de partido que salga a la cancha a jugar en serio y no esté siempre comiendo migajas de poder ajeno? Mirá, esa es una muy buena pregunta con la cual que explica muchas de las peleas que nosotros estamos dando dentro del radicalismo. Si el radicalismo sigue siendo un partido que está cómodo con cargos de minoría, ya sea dentro de una coalición o ya sea a nivel nacional, tiene poco que aportar. Porque lo que quiere es sobrevivir en la comodidad. Y desarrolló a través del tiempo un complejo de minoría que, en mi opinión, todas las generaciones que vienen no lo deberían tener. Hay un montón de intendentes jóvenes gestionando por todos lados. El complejo de que la gente no te vota a nivel nacional, digamos. Sí, y eso, vos tenés que acompañar a... Y eso hay que romperlo. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo se hace eso? Se hace debatiendo en serio. Nosotros ¿qué hicimos? En la Ciudad de Buenos Aires fue una elección, por estas discusiones ganamos 93-7. Fuimos a Córdoba, que otra vez me hizo acordar al famoso partido Independiente Talleres. Nos echaron 3 jugadores, no nos querían dejar entrar a la cancha. Y la elección salió palo y palo y todavía no tenemos resultados oficiales. Y hoy estaban tratando de que el lado que piensa de esta manera, Marco Ferrer, Sofía Aguad, Rodrigo Loredo, no integren los cuerpos colegiados para dar estas discusiones. No quieren ni siquiera reconocer eso en la elección. Y en la provincia de Buenos Aires, este mismo debate, que para mí revitalizó el radicalismo, se dio y el resultado también es un virtual empate, sobre el cual también estamos aguardando los resultados. Eso para mí, a veces de cara a la gente, es ¿por qué están discutiendo esto? Bueno, porque la gente quiere ver cómo se le gana al kirchnerismo. No se le gana si no construimos algo mejor y más grande. ¿Sí? Y para eso el radicalismo tiene que ser distinto, y esa es la pelea. Discúlpame, ¿no? Porque el tema de las internas del radicalismo a veces para la gente, ¿viste? Esto es tan interna, ni se enteran. ¿Vos qué estás buscando, digamos, discutiendo en los cargos electivos dentro de la estructura del radicalismo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Un partido que te acompañe en un proyecto, a vos o al equipo con el que vos trabajás, un proyecto nacional? Porque uno ve que más allá de los partidos, no sé, hoy Alberto Fernández también va a ser presidente del PJ, pero hoy la política en la Argentina pasa por Cristina de un lado y por Macri del otro. Bueno, y hace tiempo pasa eso, y los que trataron de construir alternativas, qué sé yo, Massa con el Frente Renovador y demás, que está discutiendo su espacio más acotado. Hay una politóloga... Vos en la Ciudad de Buenos Aires... Hay una politóloga que se llama Liliana Deriz. Sí, claro. Como bueno, sí. Liliana dice que sin ideas nacionales no hay partidos nacionales. Yo creo que el radicalismo perdió las ideas nacionales. No sabe qué es lo que quiere representar. Entonces, ¿qué le pasa cuando es así? Primero que va a una elección donde no le habla a la gente y pierde, como perdió Sanz, 24,9 a 3,4. Y después te dicen, no, queremos lugares. No, los lugares no se reclaman. Pero pará, lo que te quiero decir es, los lugares no se reclaman, vos te los tenés que ganar. Entonces, yo lo que creo es que frente a una generación, y no hablo de generación en términos etarios, que está cómoda administrando el radicalismo de minoría, hay una generación que está surgiendo en todos lados que quiere transformar eso. Está bien, pero que lo ves en San Luis con Cacase, con Rodrigo de Loredo y Ferrer, lo ves con Celeste Ruiz Díaz en Formosa, lo ves en dirigentes jóvenes que quieren abandonar eso para construir otra cosa. Pero ¿por qué es importante para que se entienda? En la Ciudad de Buenos Aires, cuando conformamos Juntos por el Cambio, fue una coalición más amplia que te permitió ganar en primera vuelta porque el radicalismo tenía identidad que el PRO no tenía y sumamos identidades. En la provincia de Buenos Aires, cuando vino el 2019, el radicalismo no pudo hacer eso. Y en la Nación tampoco. ¿No? Era lo mismo que el PRO. Entonces después no tenía capacidad de decir... Bueno, es que a eso voy. Vos que sos socialdemócrata, de centro izquierda... Yo soy socialdemócrata. ¿Cuál es la diferencia? Bueno... No, pero digo, ¿cuál es la diferencia? No, lo que te estoy planteando es que la idea principal de Juntos por el Cambio, y uno ve a Patricia Bullrich, que todos sabemos su origen, pero sabemos también su presente, uno ve a Miguel Ángel Pichetto, que todos sabemos su paso por el menemismo, el kirchnerismo, el cristinismo, todas las cosas que ha tenido que soportar para ver su presente. El propio Macri... se ve claramente una definición orgullosa, pero está bien porque es parte de la democracia de un partido de centro-derecha para la derecha. Está bien. Por eso digo, tiene que haber paso. Y por eso el radicalismo tiene que ser fuerte. ¿Y vos crees que el radicalismo todavía tiene espacio para una opción? Así como muchos de nosotros dijimos... ¿Esa centro-izquierda no la copó, o el centro hacia la izquierda no lo copó el kirchnerismo o el peronismo? Yo una socialdemocracia... ¿Cuál es la diferencia entre el que es conservador? Y yo creo que el PRO es un partido, en muchos de los que has nombrado, más conservador y alguien que es socialdemócrata. Yo no creo que el statu quo es justo.
lo que está hoy no es justo. Ahora, ¿cómo lo transformás? Con un Estado que sea sensible, pero riguroso en la administración. Esa es la diferencia. ¿El kirchnerismo hace eso? Para mí no. Para mí no. Está bien. A ver, una pregunta tiene Glantz y Slotnick. Sí, hay un tema que hoy atraviesa toda la política argentina, que es la discusión judicial. Y de hecho, los dos líderes de los dos espacios, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, están denunciados y se denuncian mutuamente en la justicia. ¿Cómo se sale de ahí? Mirá, primero se sale otra vez. Yo creo que con la grieta lo que vamos a hacer es utilizar la justicia para seguir enterrando o profundizando la grieta. Es llamativo, cuando discutimos de la justicia, todo el tiempo se dice, no, porque el problema es que tenemos jueces, que yo creo que es cierto, ¿sí? Como dice el Talmud, desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Tenemos jueces que utilizan el poder que tienen para tener injerencia política. Y vos ves la cantidad de denuncias que se hace cruzada a la política, algunas sin asidero, algunas con razón, pero algunas sin asidero, la cantidad de causas que entran en Comodoro Pi, que es un círculo vicioso. Entonces, si la política no se pone de acuerdo en cómo reconstruir una justicia en serio, y hay parte de esos elementos fundantes que pueden estar a disposición, pero no los estamos discutiendo bien. Yo creo que el juicio por jurados es eso, yo creo que la reforma o la implementación del Código Penal Procesal es eso. Ahora, a veces caminamos en otra dirección y cada uno tiene la percepción de que hizo las cosas bien solamente porque en ese momento, con una justicia muy acomodaticia, miraba unas cosas y no otras, y después es exactamente al revés. Yo creo, otra vez, que sin un acuerdo más grande de cómo vamos a tener otra justicia, eso no lo vamos a resolver. Mira, Martín, te menciono 4 cualidades que hoy tiene la economía que son positivas, que en los últimos años varias no estuvieron presentes y ahora sí. No estamos en default, tenemos un superávit comercial, el tipo de cambio oficial por ahora no está atrasado y un sistema financiero sano. ¿Por qué? Si tenemos todo esto, no podemos tener, digamos, de acá en más una economía, digamos, no que rebote apenas después de haber caído el 10%, sino un crecimiento más importante, más vigoroso. Porque todas esas cosas que vos mencionás son indicadores de si vas a tener una crisis, pero no de si vas a crecer. No estás diciendo un montón de otras cosas. Argentina, para poder crecer sostenidamente, necesitas exportar más. ¿Por qué? Porque parte de lo que consumís y lo que producís tiene un componente importado. Y entonces, si vos necesitas importar más porque consumís y producís más, necesitas conseguir esos dólares. Entonces, no estás diciendo nada del dinamismo de las exportaciones, no estás diciendo nada del dinamismo de la inversión. Segundo, vos dijiste, ¿cuál fue el primero? Que no estamos en default. Pero no estamos en default. ¿Cuál es la tasa a la que se puede endeudar Argentina? No está en default porque está pagando. No está en default, pero no tiene acceso al mercado. ¿Sí? No, pero pará, te lo reformulo. Un ministro de Economía que está desesperado dentro del gabinete peleando un acuerdo con el fondo en un año electoral, vos lo has padecido, vos decís que has padecido, digamos, las condicionantes políticas de la política económica, vos decís, o está loco o está desenfocado, o entiende los problemas de fondo gravísimos que enfrenta y los riesgos que enfrenta en los próximos meses. Está viendo los números que vemos todos los economistas, donde vemos que esta estabilidad, donde vos usás el super cepo, la soja, la reserva que te quedan por un lado, el central haciendo el rulo y demás. Sí. ¿Vos crees que está buscando un ancla en algún lado porque sabe que cuando se acerque agosto o cuando se acerque octubre, si no pasaste por el sendero muy finito que tenés, te podés comer un problema importante? Por eso está desesperado buscando esta cosa loca, que es un acuerdo con el fondo en medio de una campaña electoral. ¿Vos crees que es necesario el acuerdo efectivamente antes de las elecciones? Mirá, vos si fueras el asesor de Alberto Fernández, lo que pasa te diría, es que, vamos a buscarlo porque los riesgos son muy grandes. Es que para mí el problema principal es que Argentina no tiene claro cuál es su rumbo económico. Entonces, ¿qué quiere decir un acuerdo con el fondo si no tenés claro el rumbo? Es lo mismo que el acuerdo con los holdouts. Tenía 2 condicionantes para mí. Y yo apoyé, de hecho, leyes que mandaron al Congreso, introduje modificaciones. Pero vos tenías, por un lado, que aliviar los vencimientos y por otro lado, ganar credibilidad y acceder al mercado. Entonces hay una parte que no estás en default, pero no tenés acceso al mercado. De la misma manera que tenés superávit comercial, pero después de una caída de 10 puntos del PBI. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si la economía se recupera? ¿Seguís teniendo superávit comercial? De la misma manera que el dólar. No, perdóname. El dólar hay que ajustarlo por la presión tributaria. Esto es algo que los economistas no miran. No es lo mismo exportar algo que vale 100 con el dólar de 100 si tu carga tributaria es 20 que si es 80. No es lo mismo. Tu costo es 100. ¿Le sumás 20 o le sumás 80? Y la presión tributaria en Argentina se duplicó. Cada vez que alguien exporta, está exportando indirectamente el Estado.
La pregunta ¿es fácil exportar nuestro Estado? Y depende de qué tan bueno sea el Estado y qué tan alto el tipo de cambio. Entonces, si no mirás la degradación de la calidad de nuestro Estado, no estás mirando el sesgo anti-exportador que está generando. Pero disculpame, Martín, algo más claro que es en los próximos meses. Obviamente va a ser una elección que dijo Guzmán el otro día, vamos a tratar de desacelerar la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial para desacelerar la inflación. Bueno, pues si tenemos en 3 meses 12% de inflación, no llega ni por casualidad a la calle. Así es. Y en cualquier momento esta inflación nos termina desarmando todo. Ahora, para vos poder desacelerar el tipo de cambio, tenés que tener dólares. Para tener dólares, aplicás el cepo recontra cepo a las importaciones. Entonces, ¿para qué querés desacelerar el tipo de cambio y desacelerar la inflación si la gente cuando vaya a comprar no va a tener ni electrodoméstico, ni electrónica, ni auto, ni... Pues no tenés... Pero eso vos me preguntás... No tenés dólares. Vos me preguntás, ¿fondo sí o fondo no? Pero digo, ¿y a dónde queremos caminar? Y yo creo que eso no está resuelto, porque, entre otras cosas, porque otra vez volviendo a la grieta, a mí me gusta mucho una frase de un autor que además fue candidato a la presidencia o a la primera magistratura en Canadá, que dice, la política es el arte de imaginarnos todos juntos mejores. Las dos cosas, mejores y todos juntos. Entonces, cuando Alberto Fernández dice poner a la Argentina de pie, no basta. ¿A dónde queremos caminar? Argentina está como alguien que perdió, que tiene un problema transitorio, un accidente cerebrovascular, no, está desorientada. Argentina está desorientada. Está desorientada desde el punto de vista del rumbo económico, está desorientada desde el punto de vista del rumbo moral. La vacuna te muestra eso. La vacuna es el ejemplo más concreto de esa apropiación del Estado que, entre otras cosas, genera un Estado que no podés expertar y que te pierde en el rumbo. Entonces, hoy lo que hay es una discusión de si el instrumento Fondo Monetario sirve sin saber a dónde queremos caminar. Y entonces no entiendo cómo te sentás con el Fondo Monetario a debatir nada. Porque no sabés ni lo que querés defender. Sí, es muy interesante lo que vos planteás, pero lo vamos a dejar para otra charla. Yo creo que es muy complejo hoy lo que vos estás planteando, ¿no? Que es reconocer al otro como un interlocutor y no como el causante de los problemas. Vos viste que de un lado y del otro de la grieta, el problema es el otro en la Argentina, ¿no? Nosotros venimos a refundar, los otros refunden el país. Intercambiado. Pero lo que pasa, pero es muy difícil porque en este momento yo me imagino de un lado diciendo este es el traidor y del otro lado diciendo este es el cipayo vamos de vuelta, entregado a lo... Vamos de vuelta. Yo tengo creo que mi espacio, las propuestas que hacemos, cómo nos plantamos ante ciertas cosas en la Cámara de Senadores, tengo claro dónde estoy. ¿Sí? Tengo claro. También tengo claro que el otro existe y que hay una parte de lo que el otro representa, solo por el hecho de sacar muchos votos, que tiene que tener, por lo menos hay una parte de lo que está viendo que representa una parte de la realidad. Si yo quiero anular eso, bueno, son como dos países distintos, no hay posibilidad de... Ahora, no se puede anular, de la misma manera que el otro lado tiene que reconocer, a través del ejercicio interactivo, que hay una parte de lo que nosotros vemos que es así. Si no, no nos votaría el 41%. Es así. Cuando alguien saca 1%, bueno, lo que ve, yo digo, yo qué sé si el resto de la sociedad lo ve. Cuando alguien saca 51 o 41, lo ven. Que eso, volviendo al radicalismo, hay una parte que se ve en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, hay una parte del radicalismo que piensa distinto que la otra y la otra no le permite ni participar, ni hablar, ni tener diputados. Bueno, nosotros queremos la discusión de la incomodidad. ¿Y es cierto que es más cómodo el extremo? Sí. Prefiero atravesar la incomodidad para ver cómo se cambian las cosas. Martín, gracias, un gusto como siempre. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de qué pasa si vuelven los créditos hipotecarios. Hay margen para que vuelvan los créditos hipotecarios y vamos a ver si podemos hablar con alguien en Washington que nos cuente qué está haciendo en este momento Martín Guzmán. Ya volvemos. Bueno, atención. A ver, ¿qué pasa con los créditos hipotecarios? Obviamente, lo que pasa es que no existen los créditos hipotecarios hoy en la Argentina. Con cepo, con la brecha cambiaria y con la inflación corriendo arriba del 40%, es muy difícil que existan los créditos hipotecarios, es decir, un crédito en pesos a largo plazo, salvo que le pongas un ajuste de UVA, pero el ajuste de UVA ya sabemos los problemas que trajo en términos de repago, sobre todo cuando hay varios meses de aceleración muy fuerte de la inflación respecto
al salario. Y esto viene ocurriendo en los últimos 4 años. Bueno, ¿quién está hablando de crédito hipotecario? Mira, el gobierno entre esta semana y la próxima va a hacer un anuncio de nuevos créditos hipotecarios que de hecho están contemplados en la ley esta para la construcción, que incluye un blanqueo. Ahí justamente se definió la manera de financiar créditos hipotecarios, que serán exclusivamente, el punto número 1, para construir viviendas. O sea, para nuevas viviendas o para refacciones, por ejemplo. Pero la idea es que, digamos... que construyas algo o que hagas una refacción. No para comprar un inmueble ya usado. Efectivamente, esa es la definición número 1. Van a ser préstamos para quienes tengan ingresos de hasta 172.800 pesos, son 8 salarios mínimos. Hay que definir todavía dentro de este anuncio, después la cuota, si será un 25 o un 30%, lo que te habla, supongamos que sea de 30%, la cuota será unos 50.000 pesos mensuales. Habrá que ver la tasa de interés que le cargan, pero digo, para tener una idea... Bueno, clave la tasa de interés, si hay algún tipo de subsidio, pues uno va a tomar un crédito hipotecario por esos montos a una tasa de interés, qué sé yo, del 40%. Bueno, ahora en el próximo punto vas a entender, digamos, la clave de todo esto. A ver, dale. La cuota se va a actualizar por la evolución de los salarios, no por la inflación, ni va a tener ni una tasa fija, la evolución de los salarios. Entonces vos me decís... ¿y va a ser como un UVA, pero con salario. Claro, ahora vos me preguntás, ¿cómo hacen para dar crédito a la evolución de los salarios? Si la evolución de los salarios es del 30-32%, bueno, va a haber un fideicomiso, un financiamiento por parte del Estado y también por parte de los deudores, o sea, parte de la cuota que vos pagues va a ir a... Que garantice el repago de los préstamos y de esa manera pueda bajar la tasa de interés. Claro. Y este tema hay que definir si habrá que tener un terreno o si también habrá préstamos para comprar lotes. Y porque como se habla de construcciones nuevas justamente, una persona que tiene un lote muy probablemente califique para obtener un préstamo. Ahora, aquel que no tiene lote, ¿le van a financiar también para comprar un lote? Es probable que sí, pero detrás de eso, viste, como siempre hay maniobras justamente especulativas sobre los precios de los lotes, hay que ver cómo lo... Yo lo que digo es que tenés que hacer una ingeniería, está bien, dentro de la nueva ley para la construcción, con el blanqueo y demás, que más allá de las polémicas busca ponerle una ayudín adicional a la construcción, que viene repuntando fuerte, por lo que sabemos, la brecha cambiaria y los materiales de la construcción y demás. En el actual contexto macro tenés que dar una ayudín, ya sea con el fideicomiso, subsidio de tasa o garantías para que alguien te tome un crédito hipotecario. Todo se va a definir por la tasa y las condiciones. De todas maneras, para vos poder construir algo, vos ves los precios de los materiales de la construcción en términos del salario y demás, estamos hablando de gente que tiene salario de 150.000 pesos, que es una mínima porción de la Argentina, digamos, ¿no? Es el 5% o el 3% de la cúpula salarial. Contame el tema de las PASO, fue una de las definiciones en los últimos días. En principio va a haber PASO el próximo 8 de agosto, primarias abiertas y obligatorias. Sí, bueno, la Cámara Electoral, en algo que fue un trámite, Maxi, habilitó las PASO para el 8 de agosto y 24 de octubre las elecciones generales. Sí. ¿Qué pasa con esto, más allá de lo que pueda luego suceder respecto a la pandemia? Es que dentro de los dos espacios políticos están los que quieren las PASO y los que no quieren las PASO. Por ejemplo, dentro del Frente de Todos tenés el kirchnerismo que quiere una PASO, porque esto les ordena fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Cristina, la semana pasada avanzó con una ley en la Comisión de Constitucionales que lo que hace es suspende el vencimiento de los partidos políticos. En definitiva, como título, lo que hace es deja todo en un statu quo para que los partidos se puedan presentar sin hacer ningún cambio el 8 de agosto. Después tenés los gobernadores del PJ que lo hicieron explícito, ¿te acordás? En una reunión en el norte donde dijeron no queremos las PASO, no sirven para nada. Ahí está Mansur, bueno, todos los gobernadores del Partido Justicialista. Y dentro de Cambiemos también tenés media biblioteca a favor y media biblioteca en contra. Algunos quieren las PASO, como nos decía recién Martín Lustó en el corte. Otros dicen que no sirven para nada. Por ejemplo, Valdés, el gobernador de Corrientes. Gerardo Morales dicen que tendrían que posponerlas, que no tienen sentido para todos los partidos políticos. Los que están en el poder no quieren PASO y los que están fuera del poder quieren PASO para poder discutir las listas. Exacto. Así es más o menos la cosa. Pero bueno, no, también tenés gobernadores que están en el poder
y que quieren paso. Digamos, es bastante... Depende mucho de cada espacio político y de cada distrito, te diría yo. Pero en terminar marcando el paso es qué pasa, el paso de las pasos, qué pasa con la pandemia. Porque hubo declaraciones de Bisotti, la flamante ministra de Salud, que dijo, mira, en este momento, a hoy, es imposible definir si se van a poder hacer las pasos el 15 de agosto. Todo por... El 8 de agosto. El 8 de agosto, perdón. Por los recaudos que habrá que tener respecto a la pandemia, ¿no? Está bien. Por ahora hay paso el próximo 8 de agosto y las elecciones generales el 24 de octubre. Querías darme un dato con el tema vacunas a nivel mundial. Sí, Maxi, si quieres lo vemos en detalle. El presidente dijo hace un rato que si logran firmar los acuerdos, los contratos que están ahora pendientes para comprar vacunas, van a lograr efectivamente vacunar hacia fines de abril a todos los grupos de riesgo. Y el dato, Maxi, es que más allá de cuántos contratos hay, lo difícil está recibir las vacunas. Y no es un problema solo de Argentina. Ahí tenemos el dato, Maxi. Hasta ahora, ¿cuántas son las vacunas que se aplicaron en el mundo? Que son poquito más de 448 millones de dosis en el mundo. Tenemos que entre un grupo de 10 países, podemos ir a la placa del dato más rápido, hay 10 países que están concentrando el 80% de las dosis aplicadas. Un grupo de 10 países que concentran el 13% restante y hay 104 países, entre los que está la Argentina, que solamente han recibido el 6,7% de las dosis que se han distribuido en el mundo. Y este dato, Maxi, no es menor si uno piensa cómo es el mercado total de las vacunas. Mira, ahí estamos viendo, entre Estados Unidos y China tienen la mitad. Y después suma India y vos fíjate... De las vacunas aplicadas. Las vacunas aplicadas. Ahora, esta es una parte del problema. Veamos el otro gráfico siguiente, donde están las vacunas aplicadas, es esa porción chiquitita amarilla. La otra parte azul, los contratos firmados hasta ahora en el mundo por casi 8.500 millones de dosis, y el rojo son cartas de intención o acuerdos prefirmados con números explicitados sobre otras negociaciones que se están haciendo para la compra de vacunas. Y veamos al final, Maxi, cómo se reparte eso, porque el dato es impresionante. Vos fíjate, la Unión Europea tiene cerca de 1.800 millones de dosis compradas, está negociando casi 1.000 millones más y apenas pudo aplicar 57 millones de dosis, que es esa cuota amarilla chiquitita de abajo. Sí. Los que más han aplicado Estados Unidos, vos fíjate ahí abajo, sigue siendo una porción chiquitita, pero tiene más o menos la misma cantidad de dosis compradas que en proceso de negociación. Fíjense, compró todo esto Estados Unidos, más de 1.200 millones. 1.200 millones de dosis, son 300 millones de personas, un poquito más. Claro. Y compró más de 1.200 millones de dosis. Están negociando otros 1.200 más. 1.200 millones de dosis de comprar, o sea que van a tener dosis para tirar. Exactamente, para arriba, lo mismo le pasa a la Unión Europea. Pero hoy llevan aplicadas 100 millones. Exactamente, el problema, Maxi, es que el mundo está vendiendo muchas más vacunas de las que puede producir y distribuyendo claramente muchísimas menos cantidad de la que ya se comprometió. Antes de ir a la tanda, ¿sabías que YPF acompaña a las y los trabajadores de la educación en la vuelta a clases? Claro, porque si sos personal educativo y pagás con la app YPF, accedes a un 15% de descuento en combustibles, servicios de escaneo gratis en boxes o un café con leche y una medrona gratis en las tiendas Full. Tanda, ya volvemos.